Si bien en el video del MG ya te expliqué que puedes poner los puntos que quieras en las virtudes que te dé la gana, es importante buscar siempre la eficiencia, y para esto debes tener en cuenta algunos criterios. Uno de los criterios que debes tomar en cuenta es la última actualización del MG en donde se activaron sus buffs, y te digo esto porque sus efectos se potencian de acuerdo a las virtudes que incrementes. Entonces, para el caso del 2SMK y del SMK, sus buffs son el Spiral Charge y el Crusher Charge respectivamente. Pasando el análisis en este criterio, de salida debes prestar bastante atención en el rango que brindan estos buffs, indistintamente del efecto potenciador. Esto me parece que es algo que debes tomar muy en cuenta. Recuerda la importancia del rango en el juego PvM y cómo el Helper se comporta respecto a las distancias cubiertas por tu rango de ataque y la distancia a la que te encuentras de los bichos. Todo esto ya lo expliqué en mi video de Tiles, así que cuando puedas date una vuelta para que evites perjudicarte en el AFK al haber configurado mal tu Helper. Entonces, el Spiral Charge, que es el buff propio del 2SMK, permite que tus ataques principales, como son el Fireblood y el Chaos Blade, logren un rango de ataque de 6 tiles. Mientras que el Crusher Charge, que es el buff propio del SMK, permite que tus ataques principales como son el Ice Blood y el Chaos Blade logren un rango de ataque de 5 tiles. Y ten muy presente lo que te dije al inicio, tú puedes poner los puntos en las virtudes que tú desees y potenciar el buff que te dé la gana, pero lo que necesitas es eficiencia, y estos buffs se activan solo con el uso de determinadas armas, siendo el Spiral Charge el buff que debes potenciar cuando usas armas de 2 manos y el Crusher Charge el buff que debes potenciar cuando usas armas de 1 mano. Otro criterio que debes tener en cuenta es que los buffs se potencian con el incremento de ciertas virtudes, es decir, el Spiral Charge se potencia con el incremento de fuerza y el Crusher Charge se potencia con el incremento de la agilidad. Y tal como lo he explicado en anteriores oportunidades, para el MG más fuerza significa más daño y más agilidad significa más velocidad y defensa. Esto último combinado con los efectos de cada buff te va orillando a qué ítems y qué build deberías tener para hacer más eficiente la variante del MG que deseas jugar. Si bien estos criterios son los básicos para ir definiendo la variante que más te conviene, estos serían definitivos solo en un mundo ideal, porque en el mundo online el gran problema son los recursos, y lamentablemente los recursos pueden ser incluso más importantes que los criterios lógicos. Puntualmente vamos a hacer un análisis completo entre las armas Mastery del mismo nivel, pero de diferente tipo. Esto quiere decir un arma Mastery de 2 manos y 2 armas Mastery de 1 mano. Para esto voy a emplear números que permitan una fácil comparación, pero no son la cantidad de bless que sí o sí vas a emplear en caso desees hacer el crafteo, así que no te vayas a alterar si en un caso similar gastaste más o menos joyas. Como sabemos, las armas Mastery cuestan 100k root, e imaginemos que se requiere una inversión de 200 bless y 100k root para el crafteo de cada evolución. Pues en 2 evoluciones de un arma de 2 manos ya habrás invertido 300k root y 400 bless, mientras que en un par de armas de 1 mano para llegar a ese tercer nivel Mastery habrás invertido 600k root y 800 bless. De esta comparación es muy fácil darte cuenta la diferencia en la inversión que debes hacer. Quizás hasta esta altura del análisis algunos moadictos me dirán: bueno Sator, entonces ya está más que claro que debo ser 2SMK porque no me alcanza para hacer SMK. Y otros moadictos me dirán: bueno Sator, a más inversión mejores resultados, así que sin duda voy a hacer SMK. Pero tranquilo moadicto, que antes de sacar una conclusión apoyada en el desempeño, PvM y PvP, hay otros factores que debemos tomar en cuenta al comparar sus builds. En el caso del árbol 800, para un 2SMK y un SMK hay un solo camino en las habilidades activas y pasivas, y es este que te muestro. Pero es muy probable que tengas alguna duda sobre la habilidad pasiva amarilla y la habilidad pasiva violeta de stats. Y antes que empieces a teorizar si a un 2SMK le hace mejor subir stats de fuerza y a un SMK le hace mejor subir stats de agilidad, me permito aclararte en mi experiencia que a ambos les debe subir en ambas habilidades pasivas, amarilla y violeta, stats de agilidad. Y antes que te alteres nuevamente moadicto, esta recomendación se basa en todo lo que te he explicado en mis otros videos. La velocidad es vital. Aún así, quizás algún moadicto se plantee mejor ya subir los stats amarillos de agilidad antes de ser nivel 800 y en el árbol 800 subir stats celestes de fuerza. Y si bien por consigna matemática el orden de los sumandos no altera la suma, recuerda que la evolución de tu personaje es lineal, y en niveles menores a 800 en donde aún no te afecta el gap, tener un buen daño es sumamente importante para seguir subiendo niveles. Así que reitero mi postura que en el árbol 800 del 2SMK y del SMK debes subir lo mismo, subiendo todos los stats celestes de las habilidades pasivas amarilla y violeta en agilidad. En el caso del árbol 400, ahí sí hay algunas cosas que debes tomar en cuenta y que marcarán la diferencia en la disposición de puntos en el árbol del 2SMK y del SMK. Tal como es costumbre en mi canal, voy a presentarte la información siguiendo un orden lógico, así que presta atención y no te preocupes por tomar nota o un screenshot, ya que como siempre las fichas técnicas estarán en mi Instagram y en mi canal de WhatsApp. Vamos a revisar primero la rama verde.
Aquí la disposición es prácticamente la misma para el 2SMK y el SMK, salvo dos condiciones. Y es que el SMK, debido a que tiene más agilidad y menor daño, su consumo de AG es continuo, por lo que es recomendable colocar algunos puntos en el AG Recovery. Si no te digo cuántos puntos debes poner es porque existen factores como el mapa, jugar solo, tener buffs y el tipo de arma, por lo cual debes ir probando hasta que sientas comodidad. Para un SMK con ítems no tan caros yo recomendaría 12 puntos, pero nuevamente es mejor si vas probando según los ítems que tienes y el mapa en donde haces cacería. La otra condición diferente es en la zona de stats, ya que dependiendo de las armas que vayas a usar debes considerar subir fuerza, agilidad e incluso energía, y esto último se debe a que algunas armas del MG piden energía. Así que es buena idea subir algo, ya que para ir al siguiente nivel estás obligado a usar al menos 10 puntos. Solo no te olvides de ponerle puntos en el Weapon Block, que te puede salvar en momentos críticos de PvM y PvP. Ahora vamos a revisar la rama roja. Aquí también la disposición es prácticamente la misma para el 2SMK y el SMK, salvo 4 habilidades, 2 que son para 2SMK y 2 para SMK. Está mucho más que claro que dependiendo de qué MG vas a usar es lo que tienes que subir. Aquí también es bueno mencionar que las habilidades potenciadoras de daño del 2SMK son muy buenas, ya que el Two Hand Sword Trainer brinda mucho Attack Power y el Two Hand Sword Mastery te da Double Damage, mientras que el One Hand Trainer y el Mastery te brindan un poco de Attack Power y un poco de velocidad de ataque. Ahí ya más o menos ves algo de diferencia, y esto combinado con el Combat Power puede ampliar la diferencia entre los hits. El cómo influye el Combat Power en el hit está explicado en el video de Combat Power, así que te recomiendo una vez finalices con este video te des una vuelta por mi canal para completar tus conocimientos y repasar la teoría. Si hasta esta parte del video sientes que la información está siendo útil y te agrada la forma en la que desarrollo la información, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido. Tal como indiqué al inicio del análisis de esta rama, el resto es exactamente igual. Solo no olvides habilidades importantes como el Monster Attack, Life Increment, el Restore All HP y todos los incrementos de probabilidad de Critical, Excellent, Double e Ignore. Finalmente vamos a revisar la rama azul, y al igual que en las ramas anteriores, las disposiciones son casi iguales, pero esta vez considera que son 3 condiciones que debes evaluar. Primero, el Attack Success Rate, ya que un SMK al tener más agilidad no necesitaría que esta habilidad sea fulleada. Por el contrario, para un 2SMK es recomendable ponerle 20 puntos. Otra cosa importante, y al igual que en la rama verde, te toca probar si la cantidad que tienes de AG es suficiente, sobre todo si estás jugando un SMK. Quizás sea necesario darle algunos puntos en el Maximum AG Increase o retornar a la rama verde y seguir aumentando el AG Recovery, pero en mi humilde experiencia colocar más de 15 puntos en esa habilidad es totalmente innecesario. Ahora llegamos a la mejora de buff, y esto no requiere mayor análisis que evaluar qué variante de MG estás usando, siendo lo relacionado al buff Spiral Charge para el 2SMK y lo relacionado al Crusher Charge para el SMK. En esta rama no olvides subir algo de vida, ya que en mapas altos y PvP es sumamente importante. Para finalizar esta parte del build en ambas variantes, vamos a revisar la distribución de stats amarillos en las virtudes. Y seguro te preguntarás, ¿por qué no comencé la comparación partiendo por los stats, pasando por el árbol 400 para finalmente llegar al árbol 800? Y la respuesta muy adicto es que siempre que vayas a explicar algo debes pasar de lo genérico a lo específico, o como es el caso, de lo más común a lo más característico. Como ya te he dicho, no existe un orden correcto de stats que debes colocar en determinada virtud. Todo se basa en factores contribuyentes como son los ítems que portas, ya sean armaduras, armas, accesorios, mounts, pets, etc. Sin embargo, en mi humilde experiencia podríamos establecer que una adecuada distribución para un 2SMK y un SMK serían las siguientes. Obviamente esto aplica a un MG con ítems modestos y suficientes para disfrutar del juego. Si eres un jugador que tiene recursos ilimitados, puedes cambiar fuerza por más agilidad, quizás llegando al max speed. Poner más agilidad cuando ya has logrado el max speed me parece totalmente innecesario. Solo ten muy en claro que la agilidad no es una virtud de especialización, así que no va a aumentar tu attack power. Por el contrario, el combat power sí aumenta con fuerza y agilidad, aunque es un poquito mejor el efecto cuando subes fuerza. Para analizar la diferencia en el desempeño PvM vamos a evaluar a un 2SMK y un SMK con armas Mastery de las mismas características, con opciones de Excellent Damage, Level 20, Speed, Lag y Additional Damage. Asimismo, tanto el 2SMK como el SMK contarían con 1000 puntos de fuerza y 1000 puntos de agilidad, dejando por fuera el resto de puntos y de virtudes solo para este análisis. Con esta distribución nos aseguramos de darle sentido a los buffs propios de cada variante. Ahora vamos a hacer una simulación atacando un bicho en un mismo periodo de tiempo. Con el 2SMK obtendríamos los siguientes hits: 450, 1000, Miss,
450, 600, 450, Miss, 600, 450 y 1000. Con el SMK portando dos espadas de una mano en el mismo periodo obtendríamos los siguientes hits: 380, 850, 450, 380, 850, Miss, 450, 380, 380, 850 y 450. A primera vista se aprecia la diferencia de hits, tanto en dimensión, debido a la diferencia de attack power de las armas, como en la cantidad de hits, debido a la diferencia de velocidad. Y obviamente los colores de los hits, la cantidad del hit miss y la dimensión de hits son distintas porque el portar dos espadas proporciona, según el ejemplo, 10% más de excellent damage, aumentando la probabilidad de que este hit ocurra, 7 puntos más de velocidad y 5% más de critical damage. Recuerda que estos hits tienen colores distintos de acuerdo al algoritmo de su cálculo. Estos colores han sido explicados ya en mi video de Damage y Hits, así que como siempre te invito a revisar el contenido de mi canal. A pesar de que existan beneficios mayores usando un par de espadas de una mano, si te fijas bien, los hits son menores, y esto se debe a varios factores, dentro de los cuales se encuentran las habilidades del árbol 400 del 2SMK, el efecto del Spiral Charge y la potenciación del Combat Power debido a la fuerza. Ahora bien, es muy probable que hayas visto contenido en YouTube en donde algunos SMK tienen unos hits abismales y muy similares a los de un 2SMK, pero es mejor aterrizar y poner los pies en la tierra, moadicto, porque no muchos podemos llegar a tener esos ítems, además que un análisis siempre tiene que ser bajo las mismas condiciones. De todo este análisis podemos inferir que tanto por costo como por capacidad de generar un alto daño es más conveniente un 2SMK para el PvM. Y quizás esta comparación te dé luces de su comportamiento en PvP, pero tal como dije en otro video, el PvP es otra historia y muy diferente. El primer criterio que vamos a evaluar es el potenciador de rango del buff. Ya tenemos más que claro que el 2SMK tiene más alcance que el SMK, pero ¿eso lo hace mejor en PvP? Y la respuesta, según mi experiencia en MG, es no. Y es que en eventos de alta competencia donde te enfrentas a razas con mucho daño y con largo alcance, siempre tendrás una desventaja notoria, incluso con un mayor rango de ataque. Además que siempre hay que tener una estrategia de combate, por lo cual, nuevamente, en mi experiencia, no hay diferencia entre tener alcance de 5 o 6, por lo que en ese aspecto no se podría decir que el 2SMK es mejor que el SMK en PvP. Otro criterio a tomar en cuenta en el PvP es la velocidad, y debido al ejemplo del tópico anterior ya hemos demostrado que tanto por el build, por el efecto del buff y por tener adicionales de velocidad en un arma más, un SMK es mucho más rápido que un 2SMK, pero ¿esto lo hace mejor en PvP? Y la respuesta, nuevamente según mi experiencia, es sí. Y antes que te alteres, moadicto, permíteme explicarte por qué es que digo esto, y me voy a basar en todo lo explicado en mis otros videos sobre damage, hits, probabilidad, attack speed, etc. Mi respuesta se debe a que a mayor velocidad de ataque, mayor frecuencia de hits y, tal como lo expliqué en anteriores videos, a mayor iteraciones, mayor eficiencia de los porcentajes de Excellent, Critical, Double e Ignore Damage. Y con esto evidenciamos una ventaja que inclina la balanza a favor del SMK, muy a pesar que tenga un daño menor al de un 2SMK. Continuando con el análisis comparativo, el criterio de los hits sería quizás el que permita determinar finalmente cuál de ambas variantes resulta mejor para PvP, pero, como ya sabes, moadicto, hay que tomar en cuenta muchos factores, y para hacerlo simple los plasmaré de la siguiente manera. Para eliminar un enemigo debes acabar con todo su HP, y como ya sabes existe una barrera adicional que es el SD. Entonces, independientemente de si tienes opciones de incremento del impacto directo al HP, incremento de la proporción de impacto al SD o simplemente no tienes opciones PvP, lo que debes buscar es siempre generar un hit lo más grande posible. Y tal como te expliqué en mi video de Damage y Hits, entran en juego los parámetros de Damage, Attack Rate PvP, Defensa y Defense Rate PvP. Debido a esto, tenemos dos escenarios desfavorables. Tu Attack Rate PvP no es lo suficientemente alto para conectar un hit. Obviamente, esto se debe a que el Defense Rate PvP de tu enemigo es más alto, y si no conectas el hit, pues no vas a poder reducir su HP. Tu Damage no es lo suficientemente alto para romper la defensa del enemigo, y por eso tu hit se estanca en el mínimo, reduciendo poco HP y dando tiempo a que tu enemigo se recupere o se cure. Ambos escenarios se basan en parámetros que están fuera de tu alcance, es decir, tú sí puedes cambiar tu build y tus ítems, pero no tienes control sobre el Defense Rate PvP o la defensa de tu enemigo, y en el caso de eventos de alta competencia PvP, me temo que existen jugadores que tienen números abismales en ambos factores. A esta altura de la explicación quizás digas, bueno Sator, entonces ¿para qué esforzarse si al final un Casher va a tener top items y nunca voy a poder matarlo? Y si bien esto tiene todo el sentido del mundo, puedes apoyarte en la velocidad y en el double damage.
ya que a mayor velocidad mayores iteraciones, y por ende mayor efectividad en el Double Damage. Y si dejo por fuera el Ignore es porque en cualquiera de los dos escenarios antes explicados, tener o no tener Ignore es totalmente irrelevante. Por el contrario, así te quedes estancado en un hit mínimo, dar varios hits mínimos multiplicados por 2 de forma continua puede agotar más rápido el SD y empezar a consumir el HP de tu enemigo. Por último, hay un concepto que puede potenciar aún más esta mortal combinación, y ese es el flinch. Pero esto obviamente será explicado en la saga de videos de PvP, así que no te olvides estar suscrito a mi canal y activar todas las notificaciones. Todo este análisis podemos concluir que debido a su build en agilidad, el SMK tiene mayores ventajas en PvP que un 2 SMK. Si quieres jugar solo PvM, un 2 SMK es mucho mejor que un SMK, siempre que tengas el arma adecuada con un buen combat power. Si quieres jugar PvP, un SMK es mejor que un 2 SMK, siempre que te orientes a incrementar tu Double Damage y opciones que afecten el impacto sobre el HP. No te desesperes por tener top items para aumentar tu attack power. Si sientes que tus recursos no son suficientes, cambia la estrategia y aumenta todo el skill damage posible. No te desanimes si enfrentas un Casher y este te gana muy fácilmente. Acepta tus limitaciones y asegúrate de tener opciones para drenar rápido su SD, pegarle rápido y asegurar el mejor hit que puedas a través del skill damage. En PvP no hay diferencia entre armas con 3 opciones o 2 opciones, ya que intervienen muchos factores que van desde la velocidad de internet hasta la probabilidad de generar algún double damage, pasando por las opciones PvP que pueda tener tu set como el SD Radio. Si tienes recursos ilimitados, puedes tener un Magic Gladiator que sea bueno en PvM y respetable en PvP. Pero si no tienes recursos ilimitados, debes conformarte con que tu personaje sea aceptable en ambos perfiles, o en todo caso, escoger la configuración para perfil PvM o perfil PvP. Las matemáticas sobre el cálculo de los hits para PvM y PvP son complejos y no son predecibles, ya que existen porcentajes de efectividad, dando pseudo aleatoriedad a la interacción con bichos y otros jugadores. Si eres Casher tendrás muchas ventajas en PvM y PvP, pero si no lo eres te tocará desarrollar habilidades de juego y estrategias en base a la teoría para seguir disfrutando del juego. Y la verdad, este es un camino que en mi experiencia es más entretenido. Hasta aquí el video Moadicto. Si consideras que la información fue útil, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. En la caja de comentarios déjame saber qué variante es la que vas a jugar. Nos vemos en un próximo video. Se despide tu amigo Sator.